y ya lo tenemos en línea a Lino Barañao, doctor en química y ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Escuchate esto, en los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Hola Barañao, los saludamos Gastón Reuteber y ¿quién le habla? Alejandro Alfie. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación, que en principio me gustaría que sea larga la entrevista, porque son temas que quizá para el oyente radio son un poco complicados de explicar, ¿no? ¿Qué hace el CONICET? ¿Cómo está formado el complejo científico-tecnológico en la Argentina? ¿Cuál es la importancia de sostenerlo en el tiempo? Así que lo primero que me gustaría preguntarles, por la polémica que se armó esta semana, a partir de la propuesta de Milei, que él dijo de cerrar el CONICET y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo le cayó esa propuesta? Bueno, me parece un disparate, digamos, un sinsentido. Pero es cierto que hay que explicar por qué, porque el público común no tiene idea para qué sirve el CONICET, para qué hay un ministerio. El CONICET es la entidad gubernamental que financia la investigación básica, aquellas cosas que todavía no se conocen, en distintas disciplinas, desde la biología, el general, el cáncer, la geología, la transformación del litio. O sea, abarca todas las disciplinas de conocimiento. Y los investigadores, para pertenecer al CONICET, tienen que dar un ingreso, que tienen que tener un doctorado, tienen que haber demostrado que son capaces de obtener información y procesarla, y publicar en revistas internacionales. Esto es importante porque no hay otra rama de la administración pública que uno tenga que mostrar un producto de calidad internacional para entrar. Incluso cuando se habla de privatizar, parecería como que el sector privado es más eficiente. Es decir, los investigadores produjimos trabajos que van a la misma revista que va a la de un noruego, un alemán o un japonés. Algunas incluso van a las tapas con muy pocos recursos. Y yo no conozco muchos productos argentinos del sector privado que se vendan en los mercados internacionales con ese éxito. O sea que, en principio, decir que el sector privado es más eficiente que el estatal en este rubro no tiene lógica. Ahora, ¿Cómo le vuelve a la gente? Claro, ¿cuál es la importancia para la gente, ¿no? De tener un... ¿Cómo le vuelve a la gente esa información? Porque al fin y al cabo, un investigador y como un periodista es alguien que vive de obtener información, pero le pagan por la información que obtiene, no por investigar como actividad. Entonces, ¿cómo vuelve esa información a la gente que la financió con mucho esfuerzo en caso de Argentina? La primera vía es la enseñanza universitaria. Los investigadores de CONICET son profesores universitarios en su gran mayoría, y el hecho de que sean investigadores garantiza que lo que enseñan está actualizado, o sea que está en el estado del arte de esa disciplina en particular. Pueden transmitir el método científico a sus alumnos, y eso hace que en las universidades argentinas, suele ser la de Buenos Aires y la de La Plata, pero muchas otras también ranquean muy bien por este componente de investigación. Entonces, la persona que va a la universidad pública, el hijo de ese ciudadano que pagó sus impuestos, recibe ese beneficio de que alguien le haya pagado a los docentes con dedicación exclusiva de su universidad. La segunda manera en que vuelve es a través de la transferencia de tecnología. Las pymes, las empresas pueden recurrir a los investigadores del CONICET para resolver sus problemas. El CONICET facilita esto, más le hace los acuerdos, les paga los impuestos, y eso permite que las empresas cuenten con personal de investigación que no podrían financiar por sí mismas. O sea, que puedan recurrir a los mejores profesionales que están a disposición porque el CONICET les paga el sueldo. Y la tercera, que es la más novedosa e interesante, es a través de la creación de empresas de base tecnológica. Es decir, muchos investigadores del CONICET están creando empresas para producir, por ejemplo, fármacos. El jueves pasado, el doctor Gabriel Rabinovich, que es uno de los científicos básicos, digamos, más importantes, que ha publicado en las mejores revistas, inauguró su empresa que se llama Galtec, con financiamiento, en este caso ya privado. Hay un fondo de inversión que le va a poner la plata para producir 2 fármacos, uno para el tratamiento del cáncer y otro para enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Y pueden ser los primeros fármacos desarrollados y producidos en la Argentina. Y tenemos una cantidad de ejemplos de este tipo, de genes de resistencia a la sequía del trigo, nuevas tecnologías para la explotación del petróleo, nuevos materiales, variedades de alfalfa más nutritivas,
digamos, la lista de logros es muy extensa. Lamentablemente no tienen presencia en los medios públicos, ya no hay, como solía ver en las páginas de los diarios, una hoja destinada a la ciencia, no tiene tanto marketing, pero claramente hay un beneficio directo en eso. El tema es que el CONICET es muy parecido a los consejos de investigación de Francia, de Italia, de España, y ningún país del mundo está privatizado. O sea, ninguna empresa puede invertir en algo que es incierto y que aporta un conocimiento que puede o no tener una aplicación. Barañao, pero el beneficio, sí. Perdón, vamos a escuchar unos segundos recuperar lo que dijo Javier Milei sobre esta zona de conocimiento y le volvemos a preguntar, ¿sí? ¿Cómo no? Perfecto. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Protachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo conviene mejor calidad o mejor precio. Barañao, ¿qué siente cuando vuelve a escuchar esto que dijo Milei, le dijo a nuestro colega Johnny Viale en La Nación Más? Bueno, parece, digamos, que pretende aplicar al CONICET criterios que son válidos para la fábrica de ravioles. Competir por precio y calidad no es aplicable en ningún país del mundo a la generación de conocimiento. O sea, por un lado ignora lo que es el CONICET, ignora la productividad que ha tenido, no se ha preocupado siquiera en leer ni googlear CONICET y ver todo lo que se ha hecho, sino que desconoce las tendencias en la economía actual. Digamos. Eso me preocupa porque se supone que es un economista, pero me parece que se quedó anclado en las teorías de Austria del principio del siglo pasado. Hoy la economía pasa por la generación de información, los países que mejor viven son los que basan su economía en el conocimiento. Tenemos el caso de Israel, Alemania, Estados Unidos, Japón, cualquier país de esos no vive de los recursos naturales exclusivamente, sino que apuesta al conocimiento, genera empresas de tecnología, genera productos de alto valor agregado, y eso es lo que permite generar las dos cosas que el país necesita, que es empleo y divisas. No hay otro problema más importante que ese, en la economía y en la sociedad argentina. Y en los países desarrollados, en los países que viven mejor y que hay menos distancia entre lo que más ganan y lo que menos ganan, es la generación de conocimiento la que motoriza la economía. Entonces es preocupante que un economista en general, y en particular alguien que quiere guiar los destinos del país, manifieste semejante ignorancia. Ahora, vio que también se habló como que el CONICET tenía más empleados que la NASA. Eso fue lo que plantearon muchos seguidores de Milei. ¿Qué respuesta se le podría dar a ese planteo? A ver, primero, la NASA tendríamos que compararla con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con la CONAE, que tiene 300 personas. Los presupuestos de la NASA deben ser más o menos 100 veces superiores a los de la CONAE. Y la CONAE ha diseñado satélites, ha puesto satélites en órbita. De hecho, hace poco estuvo uno de los directores de la NASA y le dijo, creo que fue el presidente, que si la CONAE hubiera tenido el presupuesto de la NASA, Argentina hubiera llegado ya a Marte, porque era asombroso lo que habían logrado con los exiguos recursos con los que contaban. Y me consta, porque yo estuve en el lanzamiento de uno de los satélites ahí en California, hace ya 5 años aproximadamente, que Elon Musk fue a felicitar al equipo de la CONAE que había diseñado el satélite. Se apersonó en la cabina de control y lo felicitó. No hay muchos países que logren eso. Entonces, denostar a la actividad científico-tecnológica argentina tan livianamente me parece una gran irresponsabilidad. De hecho, hay una cuestión, por ejemplo, aparte de la CONAE está INVAP, y INVAP, que es una empresa tecnológica estatal con base en Río Negro, y son los que diseñaron los satélites geoestacionarios, ¿no? El ARSAT 1, el ARSAT 2, así es. Ahora están diseñando el 3 y el 4. Sí, trabajan de forma conjunta, o sea, CONAE encarga, diseña y INVAP construye. Y la gente es la misma gente en general
que colabora en eso. Entonces, tenemos empresas de tecnología. Y hay de alto pocos nivel. países que diseñen y tengan satélites nacionales, digo, en el espacio. Esos países con la última tecnología, con estas longitudes de onda que usó esos satélites SAC-A y SAC-B, hay 5 países en el mundo. Países que construyen reactores nucleares para producir radioisótopos para medicina, creo que son 2 o 3, y Argentina ha exportado reactores nucleares. Argentina es líder en investigación biomédica, tenemos miembros de las academias de ciencias en proporción a otros países de América Latina en grado superlativo. Entonces, la calidad, de hecho hay un hecho muy objetivo, hay entidades que se encargan de evaluar los organismos de ciencia y técnica, y el CONICET está siempre en el top 10 en América Latina, junto con la Universidad de San Pablo y la Universidad Autónoma de México, y que tienen presupuestos y salarios pero 4 o 5 veces superiores. Entonces, no está en duda la capacidad del científico argentino. Y me parece otra cosa que destacar, porque también ha aparecido algunos periodistas con escaso criterio, de encontrar 10, 12 trabajos de áreas sociales que les parecen ridículos por sus títulos y cuestionar todo el sistema por eso. Estamos hablando lo que vi son 12 trabajos sobre 16.000 trabajos anuales que produce el CONICET. Es como que llegar, para tomar un ejemplo, agarro una bolsa de 50 kilos de garbanzos, encuentro 12 garbanzos que están un poco feos, ¿sí? Y sin probarlo, digo, asumo que están feos, y descarto la bolsa. No es no tener criterio estadístico hacer ese tipo de observaciones. Entonces hay mucha responsabilidad en eso, pero bienvenido sea que a través de este tipo de declaraciones que ha hecho, mire, y que como decían ustedes al principio, es el único que ha apuntado a los problemas centrales que tiene el país. A la gente le interesa cómo va a resolver su economía. Y por disparatadas que sean las ideas que propone, por lo menos promueve el debate. Yo rescato eso. En Contacto Digital estamos hablando con Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación en las gestiones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Barañao, en función de lo que ya comentamos, charlamos, de lo que usted contó, y en el hipotético caso de que Javier Milei fuera elegido presidente de la Nación, ¿usted tiene realmente miedo que haya un éxodo de científicos como en algún momento ocurrió? Es decir, que no estén creadas las condiciones para que esos profesionales ejerzan en condiciones su profesión, sus investigaciones y decidan emigrar. Y el riesgo es cierto, porque ya en otras épocas, durante el menemismo, digamos, yo les cuento, yo desde el año 85 al 2012 he sido presidente de un gremio del CONICET, después fui ministro, pero me tocó defender esto y estoy repitiendo los mismos argumentos de hace 40 años, lamentablemente. Lo que digo es que sin necesidad de cerrarlo, de privatizarlo, bajar el presupuesto provocó en el pasado migración de científicos que después costó mucho repatriar. Nosotros implementamos el plan Raíces para traer, le pagamos todos los costos, vemos un subsidio especial y así todo, rescatamos 1.500 científicos de los 6.000 y pico que hay afuera, que siguen colaborando, hay que decir eso, los que están afuera siguen colaborando con el país. Pero tener un éxodo de científicos es un doble pérdida. Primero porque no desarrollamos conocimiento acá, y segundo porque se van a desarrollar conocimiento de otros países a los cuales después le tenemos que comprar productos nosotros. Volvemos a pagar algo que ya pagamos. O sea, sería una pérdida irrecuperable. Entonces, sería un daño tremendo para el país siquiera difundir este mensaje, porque ya crea desesperanza en la gente. Lo que yo quiero decir es que por el lado del vaso lleno, o sea, tenemos que tener en cuenta que esto que decía al principio, Argentina es uno de los países que tiene mayor número de empresas nuevas de base tecnológica, ha salido una encuesta reciente, en todas las áreas, desde las fintech, pero también Mercado Libre, un montón, que uno... de ese tipo, pero nuevas de chicos jóvenes, edad promedio de 30 años, en diagnóstico de cáncer, nuevos alimentos, control de enfermedades, y son tan buenos que hay ahora lo que se llaman aceleradoras, que son entidades privadas que toman ideas de investigadores con CONICET y los ayudan a desarrollar esa empresa. Muchas los llevan a una incubadora que está en Silicon Valley, que se llama IndieBio, para empresas de biotecnología. Se gradúan ahí, pasan 6 meses y vuelven acá recargados. Pero lo interesante es que vino la gente de IndieBio a ver qué pasaba en Argentina, que había tantas empresas tan competitivas en mayor proporción que las que hay en el Silicon Valley. El otro ejemplo,
implementamos con el Banco Mundial hace unos 10 años un programa que se llama Empretecno, para hacer que los investigadores del CONICET, fundamentalmente las universidades, crearan empresas de tecnología. Según un estudio que hizo después el Banco Mundial, que se autoevalúa a ver qué hizo con esa plata, ese fondo tuvo más éxito que los capitales de riesgo del Silicon Valley. ¿Por qué? Porque les contamos las costillas mes por mes para ver cómo avanzaban, asesorarlos y demás. Y cuando se calcula, perdón, te cierro la idea, cuando se calcula el número de empleos generados, los impuestos que pagaron, las exportaciones y demás, significó para el Estado argentino, para la sociedad argentina, un rédito del 45% en dólares en 5 años. Entonces, hay datos objetivos para demostrar el potencial de la ciencia argentina, que me parece muy raro que un economista no conozca. Ahí también hay que tener en cuenta como que la crisis económica llegó a un punto tal en el que hay gente que dice, bueno, cerremos todo, bajemos los gastos de lo que sea, y aunque eso se cargue, digamos, a la ciencia, a la tecnología y otras cosas más también, porque habló de cerrar el Inca, bueno, y un montón de otras cuestiones más. Es como la primera vez en ese sentido que un partido político con posibilidad de ganar cruza ese límite, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, vos mismo fuiste ministro con Cristina Kirchner y Mauricio Macri, dos gobiernos tan diferentes y sin embargo el tema de la ciencia y la tecnología fue una política de Estado, ¿no? Que atravesó los diferentes gobiernos. Sin embargo, ahora es como la primera vez que uno ve que esas políticas de consenso que hubo entre los grandes partidos mayoritarios podrían quebrarse. Sí, es así. Pero es muy raro porque, bueno, es muy pedestre la posición, digamos, muy primaria, digamos. Está tirando piedras a distintos lugares para ver cuál es la reacción. Yo creo que en parte es una estrategia para lograr mantenerse en el centro del debate y sabe que esto duele. Entonces, no sé cuánto cree de esto, porque ha pasado con muchas de sus propuestas que después cuando se habla con la gente que las tiene que implementar, son o mucho más suaves o es otra cosa totalmente distinta, digamos, o directamente la refutan. Entonces, es muy difícil saber si él realmente piensa eso, pero sería gravísimo. Digo, cualquier familia, cuando se encuentra en una situación difícil económicamente, bueno, sacrifica una cantidad de cosas que son superfluas, pero no sacrifica la educación de sus hijos. No le dice al hijo, bueno, deja de estudiar y cuando ganemos algo más vemos si te volvemos a poder mandar a la universidad. Cerrarlas o hacer colapsar la ciencia sería equivalente a eso, a cercenar nuestra posibilidad de tener un futuro mejor. Porque con la explotación de los recursos naturales, por más que tripliquemos la producción de litio, vaca muerta y demás, podemos aumentar el PIB per cápita, pero sería algo ficticio, porque no generaría nuevos puestos de trabajo. Estaríamos concentrando la riqueza en 2 o 3 lugares, que simplemente se produciría más, pero no había más gente trabajando, y no llegaría a los sectores que hoy necesitan que les den una oportunidad laboral. Entonces, discutamos cuál es el modelo del país a que queremos llegar y veamos cuán factible es. Veamos si eso ha ocurrido en algún otro lado. Hay una cantidad de modelos para seguir, pero vayamos a la discusión racional. Me parece que esto que está provocando Milei nos tiene que dar la oportunidad de discutir alternativas sobre la base empírica, sobre la base de lo que se puede hacer. Porque al fin y al cabo dice que la política es la ciencia de lo posible, o el arte de lo posible. Bueno, verifiquemos si es posible o no. ¿Y cuáles son las consecuencias? Barañago, hay muchos oyentes y que coinciden un poco con una pregunta que le quiero hacer y le pido también brevedad porque estamos llegando ya al final de la entrevista. Que digo, muchos destacan el trabajo que se hace en el CONICET y el trabajo de investigación científica en general, pero no adhieren a que se practique la militancia política en un centro de investigación. ¿Qué tiene para decir usted sobre esto? Que es uno de los puntos que los oyentes de Contacto Digital y también muchos ciudadanos han cuestionado durante la semana cuando salió este tema instalado por Milei. Bueno, tengo que decir que no puedo defender la gestión actual del CONICET o del Ministerio. Durante toda su historia, el CONICET no tiene casos de ningún tipo de discriminación ideológica hasta este periodo gubernamental. De hecho, no ocurrió durante los 2 periodos de Cristina. Durante el gobierno de Macri había gente que venía del kirchnerismo, del PRO y del radicalismo trabajando de forma conjunta y nadie sabía quién votaba a quién.
Y ese es un poco el ideal de una política de Estado en que la gestión está disociada de lo que cada uno piensa. Hoy, lamentablemente, por lo pronto echaron a todo el personal que yo había formado, todo aquel que alguna vez me saludó está afuera, y eso hizo que haya un déficit en la gestión, porque la gente nueva que no tenía demasiada formación, se incorporó gente de más al ministerio, supongo que al CONICET también, pero y además se ha perseguido a investigadores que simplemente habían presentado proyectos en la gestión de Macri. Hay casos concretos de investigador que se fue a Alemania porque fue bastardeado por haber armado un proyecto muy importante sobre física médica. Entonces, eso es cierto, pero eso es reversible. No vamos a tirar el chico con el agua de bañadera, digamos. Entonces, cambia la gestión. No podemos destruir la institución en sí. Pero es cierto que hay una ideologización nociva, producto más que nada de la visión de la cámpora. El peronismo o el kirchnerismo en general no han tenido esa posición. Es un grupo muy sectario que existe, yo lo he sufrido en mi administración, pero digo, es irreversible, digamos, en pocos meses puede estar afuera. Eso no nos debe llevar a cuestionar a la institución en su conjunto, pero eso es una objeción lícita y que creo que hay que tener en cuenta también, digamos. Yo no estoy defendiendo a ultranza la institución, digo, hay muchas cosas que hay que cambiar, hemos trabajado mucho para irlo haciendo, pero es una institución muy grande, con mucha historia, el CONICET en particular, y por lo tanto los cambios se van viendo de forma paulatina. Bueno, Lino, nos quedamos sin tiempo, pero un placer enorme, porque son temas complicados, complejos, difíciles de entender, y la verdad que nos queda mucho más claro ahora después de esta media hora prácticamente de charla. Bueno, ustedes me pidieron que fuera larga. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, un placer. Igualmente, era Lino Barañao, doctor en química, ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación.